Y bien, bienvenidos a una nueva versión de la Cuadratura del Círculo. Esta vez vamos a conversar acerca del tema de la meritocracia o de la falta de meritocracia en el Estado. Y para eso hemos invitado a Juan José Martínez, que es experto en gestión pública, ha sido además jefe de Servir. Camilo Carrillo, que es economista principal del Consejo Privado de Competitividad, que ha esbozado varias propuestas para este tema, y con Daniela Delgado, que es asociada de IIG. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros en la Cuadratura del Círculo. Bien, yo quisiera plantear muy rápidamente el tema tal como lo veo. Evidentemente, uno de los grandes, a estas alturas, uno de los grandes objetivos nacionales debería ser implantar la meritocracia en el Estado, ¿no? Alcanzar un Estado profesional, racional, moderno, ¿no? Porque lo que tenemos en muchas entidades públicas es una gestión de tipo más bien neopatrimonialista, por usar una expresión de Max Weber, ¿no? Si muchos empleados públicos o funcionarios públicos operan como si el Estado o la entidad en la que trabajan fuera de su propiedad. Muchos han ingresado sin concurso, por relaciones amicales o familiares o partidarias, en fin. No hay una carrera basada en evaluaciones de rendimiento, y una vez que ingresan de esa forma, pues dentro de la entidad se forman argollas, redes de corrupción eventualmente, y entonces lo que ocurre es que la entidad pues no trabaja por resultados, por objetivos, sino por intereses. No hay una gestión eficiente, una gestión de rendimiento, la gestión es muy mala, muy corrupta, y para remediar esto en parte se dio la famosa ley de servicio civil el año 2013, me parece, o 2014, que crea la carrera del servicio civil, que crea un régimen meritocrático con evaluaciones y todo, pero esto ha avanzado muy lentamente. ¿Sí? Todas las entidades tenían que hacer el tránsito hacia el régimen del servicio civil, el régimen de la ley de servicio civil, pero esto ha avanzado, pero lentamente, y además esa ley ha sido perforada por el Congreso varias veces, ¿no? Pasando muchos trabajadores CAS, por ejemplo, a la 728, en fin, sin ninguna meritocracia y cosas de ese tipo. Se necesitaría entonces un verdadero acuerdo nacional para que este objetivo no se convierta realmente en un objetivo y que tenga voluntad política de realizarse, porque el otro tema es que es difícil de llevar a cabo y necesita voluntad política. Entonces, yo quería comenzar preguntándole a Juan José, ¿cómo ve este problema de la meritocracia en el Estado? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde estamos? ¿Qué falta? Es decir, ¿qué pasos hay que dar? ¿Dónde estamos exactamente y qué hace falta hacer? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Claro, está clarísimo y hay bastante evidencia internacional de que si no tenemos un buen Estado, un Estado que funcione, no funciona el mercado, no funcionan los programas sociales, no se genera bienestar. Y también está bien documentado a nivel académico y en estudios internacionales que el elemento clave dentro del Estado es el tema del personal, es el tema de la gente que trabaja en el Estado. Ahora, nosotros, y aquí una primera cosa en donde quisiera marcar las diferencias, es que no deberíamos centrar todo lo que es reforma del servicio civil solamente en la ley del servicio civil, porque el problema es mucho más complejo, mucho más grande. Nosotros consideramos que hay básicamente tres problemas o tres virus que atacan, si se quiere, ahora que está tan de moda hablar de virus y estas cosas, al servicio civil y al Estado peruano. Uno es cómo ingresa la gente al sector público, a trabajar en el sector público. Más allá de que estemos hablando de si es alguien que está en el régimen 276, si es CAS, si es 728, si es militar, si es policía, si es sanitario, no importa el régimen. Estamos teniendo gente, y tú lo decías en la introducción, que está entrando por lo que serían los motivos incorrectos. O sea, entra por conexiones políticas, económicas, amicales, corporativas. Todas esas razones son las razones incorrectas. No están entrando porque sean los mejores, por los que tienen vocación de servicio, porque cumplen el perfil, porque están capacitados. Ingresan por razones que no son las correctas. Y después se quedan. Ese es un primer gran problema. El segundo gran problema es que una vez, y aún asumiendo que hubiéramos, digamos, pasado ese primer problema bien, que tenemos un serio problema de incentivos en el sector público. En el sector público existen muchas personas que trabajan o hacen como que trabajan
y no necesariamente cumplen con sus objetivos o con lo que tienen que hacer. Y entonces no tienen ni incentivos positivos, ni premios, ni tampoco incentivos negativos, sanciones, responsabilidades. Entonces vivimos en un mundo en donde no importa lo que haga, ni me va mejor por hacer mi trabajo, ni tampoco me va mal o me va peor por no cumplir con mi trabajo. Ese es un segundo problema, creo que es importante. Y el tercer problema importantísimo es que más allá de cualquier sistema de incentivos, también se sabe y se comenta, y en algunos casos está documentado, que tenemos personal que no es el adecuado para los servicios públicos. Que está, y lo peor es que alguno de ese personal es muy proclive a la corrupción. O eso por un lado, o en el otro caso es personal que a pesar del incentivo que le pongamos, no va a funcionar, no va a cumplir las funciones como les corresponde. Y entonces, frente a eso, se tiene que tomar un tipo de medidas. Entonces, sin importar el régimen del que estemos hablando, esos son temas importantes que hay que enfrentar. Y parte del rol de servir como Autoridad Nacional de Servicios Civiles es atacar esos problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de incentivos, el tema de la negociación colectiva es un tema que tiene que ver con incentivos. Nadie está en contra de la negociación colectiva, porque además, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ya dijo que es constitucional y que debería existir, pero dentro de determinados patrones. La negociación colectiva podría convertirse, por ejemplo, en un incentivo adecuado para alinear intereses de los trabajadores, de las actividades, en beneficio de la ciudadanía. Así debería manejarse. No en el sistema que tenemos ahora, en donde simplemente tienes beneficios que son cada vez acumulativos y que se van volviendo rígidos. Ese es otro problema vinculado al tema de incentivos. Tienes beneficios que son rígidos, pero desde el lado de las responsabilidades, tienes responsabilidades que en la práctica, a pesar de lo engorrosa que es la gestión, no funcionan y no se llega a todas las entidades. Eso, digamos, como una primera ronda, creo que hasta acá puedo decir esto, ¿no? Bueno, sí, pues dos de esos tres problemas que mencionaste, o virus que mencionaste, en realidad son casi el mismo, ¿no? Mal, digamos, el tema del ingreso y personal no adecuado. Si tú ingresas mal, probablemente no reúnes las condiciones. Ahora, Camilo, ¿tú cómo ves este asunto? Gracias, Jaime, por la invitación y a nuestra amiga de IG. A ver, nosotros en nuestro informe Competitividad 2021 lo que hemos tratado es de generar data que permita también clarificar el impacto de lo que dice Juan José muy claramente, ¿no? El nivel de la estabilidad de los funcionarios públicos y el que haya buenos funcionarios públicos está totalmente relacionado con el crecimiento económico. Dicho de otra manera, lo que hemos encontrado es que lamentablemente el que no exista una carrera pública meritocrática, con incentivos, como dice Juan José, lo que genera son cambios, sobre todo en las planas directivas, perdón, de los ministerios que hacen que los ministerios no puedan funcionar adecuadamente. Para darte algunos datos, un director general del Ministerio de Salud, seguramente el ministerio más importante en este momento por la situación que estamos pasando, tiene en promedio 7 meses de vida en el cargo gerencial. Es decir, aquel director que tiene que aprobar las políticas de medicamentos en este país solo dura 7 meses, cuando el tiempo promedio para aprender qué cosa es lo que se hace en el cargo en cualquier gerencia son 5 o 6 meses. Cuando aprende, sale. El director promedio de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Transportes que maneja 25, 30 proyectos de APP por 70.000 millones de dólares, dura 10 meses en el cargo. Lo que estamos teniendo es que, en general, en los principales ministerios, aquellos que manejan la infraestructura, el día de hoy, aquellos que manejan el tratamiento de la pandemia, duran menos de un año en el cargo. Entonces, ¿cómo así vas a tener una operatividad, una organización que funcione adecuadamente? Como bien dijo Juan José, temas de incentivo, temas de meritocracia. Yo le añadiría una situación adicional que en esos pocos meses es muy difícil a los funcionarios tomar decisiones. Hay un problema muy grande en el Estado peruano de tomar decisiones, porque claro, no tienes los incentivos, sabes que estás de paso, las penalidades a veces en el país por tomar decisiones por los sistemas de control son muy fuertes y no se le permite al funcionario
justamente una de las cosas que nosotros hemos identificado también principales en el informe de competitividad, que es la capacidad de tomar decisiones discrecionales. Esa palabra discrecional es tan importante para el funcionario que no es otra cosa que, sobre la base de un análisis de la realidad, tomar decisiones. El funcionario público en este momento en el país le es muy difícil tomar decisiones discrecionales porque no se respeta la discrecionalidad, porque no se le permite salir del parámetro de lo que dice la norma. Y la norma a veces te permite tomar decisiones y es un punto muy importante. De acuerdo. Es interesante esto de hay aparentemente un contraste entre esta estabilidad de la que gozan los funcionarios públicos que han ingresado de manera no adecuada, tienen una estabilidad sin obligaciones, digamos, de alguna manera, es decir, no hay evaluación, etcétera, no están obligados, no hay un incentivo para que produzcan resultados, no hay evaluaciones de desempeño, y al mismo tiempo hay, así como hay una estabilidad en el nivel general de los funcionarios, hay una inestabilidad muy grande en el nivel de los directivos, de los directores generales, ¿no? Que sí cambian muy rápidamente y entonces no hay manera de mantener políticas. Es interesante ese contraste, digamos, ¿no? Esa contradicción. Daniela, ¿cómo ves tú el tema? ¿Qué Sí, nos puedes decir? sí, creo que, bueno, coincido con todo lo que han señalado. Yo personalmente no he trabajado en el sector público, pero he trabajado mucho tiempo con el sector público y es evidente todo lo que han comentado cuando uno trabaja directamente con ellos, ¿no? Creo que el tema de la rotación es algo clave que se tiene que manejar y gestionar. Creo que la data que ha mencionado Camilo puede ayudar también a identificar qué medidas se pueden tomar para esto. Un punto que a mí me parece especialmente interesante, que también lo mencionó Camilo, era el de la discrecionalidad, ¿no? Esto está vinculado con el principio de legalidad. Y esto tiene que ver también con el sistema legal y jurídico que tenemos en el país, ¿no? Que es el sistema, digamos, romano-germánico o latino, versus el sistema anglosajón, ¿no? Donde incluso nuestros jueces, ¿no? Ni siquiera pueden tomar, ni siquiera tienen en muchos casos mucha discreción, porque tenemos que apegarnos siempre a lo que dice la norma, ¿no? Entonces creo que este sistema, este principio de legalidad debería reevaluarse, porque finalmente genera justamente que los funcionarios, en algunos casos, no asuman una responsabilidad respecto a ciertos temas que se tienen que trabajar, por ejemplo, en un proyecto, ¿no? Entonces, incluso esto es más fuerte en aquellos proyectos donde trabajan varias entidades, ¿no? Entonces, finalmente, entre comillas, se pasan la pelota o, digamos, puede haber un tema de no asumir ciertas competencias porque en mi norma, digamos, o en mis competencias no está este supuesto especificado, ¿no? Entonces, por un miedo a no sobresalirse de lo que dice la norma, caemos en este tema versus lo que ocurre en el sector privado, que más bien hay culturas de colaboración y de cooperación, donde existen los incentivos que se alinean para que todas las personas que trabajan en la empresa puedan colaborar para llegar a los beneficios tanto individuales como colectivos de toda la organización, ¿no? Eso de apegarse a la norma es muy, digamos, somos muy formalistas, muy normativos, muy literales en la aplicación de la norma, ¿no? Y eso es una cultura, pero tiene que ver también con digamos, el síndrome burocrático, ¿no? La manera como efectivamente la gente entra digamos, a las entidades públicas, es, digamos, es una propensión de la burocracia a generar cada vez más normas para generar obstáculos y eventualmente entonces beneficiarse de esos obstáculos, generar peajes que el usuario, el ciudadano tenga que pagar para sacar adelante una licencia, para sacar adelante cualquier cosa. Entonces hay un elemento perverso ahí, ¿no? El tema, por ejemplo, del oxígeno, la falta de oxígeno, en este momento se podría resolver si es que hay mucha gente que se enferma en sus casas y no puede conseguir esos balones de oxígeno que además pesan como 100 kilos y todo lo demás. Y esto porque la DIGEMIT no autoriza la importación y no autoriza sobre todo la importación de estos equipos de concentradores de oxígeno domésticos que tienen que ser importados por una, ¿cómo le llaman? Una
droguería, cumpliendo un montón de requisitos, y la droguería, a su vez, tiene que tener un químico farmacéutico que tiene que, en fin, estar al día en sus pagos al colegio de químicos farmacéuticos, si no, no te autorizan a importar el... Y entonces el resultado es que la DIGEMIT ha autorizado muy pocas importaciones de estos equipos y la gente se está muriendo. Y entonces lo que ocurre es que finalmente la DIGEMIT es una, digamos, es en la práctica una agencia de empleos de los químicos farmacéuticos. La DIGEMIT está tomada, capturada, es la palabra que se usa, por el gremio de los químicos farmacéuticos. Y entonces esa es una entidad que trabaja no por resultados, no por objetivos, no para resolver problemas, sino para generarse puestos de trabajo. Es una entidad patrimonialista, para generarse beneficios. Entonces, eso se resolvería, a mi juicio, con la ley del servicio civil, y se resolvería, en fin, aplicando, digamos, metodologías de gestión moderna, ¿no? Pero, Juan José, tú mencionabas el tema de la negociación colectiva. Eso ha sido tremendo, ¿no? Porque el gobierno dio un decreto, el gobierno anterior, un decreto de urgencia para ordenar este proceso y alinear los incentivos, como tú dices, porque además creo que tiene un costo potencial, un costo fiscal potencial como de 14.000 millones de soles anuales, ¿no? Porque está fuera de control. Y el Congreso simplemente derogó el decreto de urgencia, es decir, atendiendo los pedidos de estos grupos que controlan, que han capturado las entidades públicas, que se organizan bien y presionan y consiguen entonces estas cosas. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, no sé si puedes explicar un poquito más ese tema. La historia de la negociación colectiva en el sector público es que tradicionalmente estuvo prohibida o estuvo muy limitada, hasta que en algún momento, hace relativamente poco tiempo, hace unos 5 o 6 años, el Tribunal Constitucional dijo que sí era un derecho constitucional. Hizo una interpretación y dijo que era constitucional, pero que había que dictar una legislación para hacer eso y que no se podían dar leyes que la prohibieran de manera permanente y de manera absoluta. Eso no se puede hacer, pero sí puede regular. Entonces, lo que se hizo durante el interregno parlamentario fue que se dictó un decreto de urgencia y se siguió puntualmente los parámetros que dio el Tribunal Constitucional. Se estableció que se tienen que respetar los plazos y criterios de las normas presupuestarias, se dijo que se puede establecer algún tipo de mecanismo para establecer un rango o banda, porque no es que se negocie sobre todo, sino se tiene que negociar específicamente sobre un ámbito en donde el Estado tenga recursos y sobre ese monto se negocia, cosa que además está validada por la OIT, pero sorprendentemente el Congreso derogó el decreto de urgencia. Y lo que también me llamó a mí la atención es que, como ya lo había derogado, el Tribunal Constitucional, que estaba evaluando ese decreto de urgencia en cuanto a su constitucionalidad, dijo que aquí hay sustracción de la materia, porque no alcanzaron una votación ni para decir que estaba bien, ni para decir que estaba mal. La mayoría dijo hay sustracción de la materia y porque ya se derogó, entonces no entramos a esa discusión. Lo que han generado al final es que estamos otra vez en una situación de incertidumbre jurídica en donde, en principio, mi opinión personal es que no se puede negociar porque eso requiere de una ley que configure ese derecho, pero seguramente van a haber algunos que van a decir que no, que es un derecho constitucional, que es un derecho humano, que la OIT lo reconoce. Van a sacar argumentos para decir que se puede negociar sin ningún tipo de parámetro, y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Otra cosa importante que han estado comentando y que creo que también hay que analizar es que en nuestra cultura, en el sector público, no tenemos esta cultura de evaluar, porque nunca se ha hecho, de evaluar por resultados y por objetivos. Entonces, lo que sucede normalmente, y acá es donde viene yo diría, así como hay regulación y sobreregulación del Estado respecto a lo que hace, de cómo regula las actividades de los privados, el Estado se regula a sí mismo. Y esas reglas son las que en gestión pública se llaman sistemas administrativos. La gestión en el sector público está sobreregulada. Yo diría que los gestores o las personas que hacen administración pública destinan muchísimo su tiempo a ver cuáles son las reglas aplicables, los procesos aplicables, las disposiciones, las normas,
Porque además, si se equivocan, eso les genera responsabilidad. Entonces, nos miden en función al cumplimiento de normas, no del cumplimiento de objetivos. Ese sería un gran cambio, un gran quiebre, que te midan, que te evalúen, que te digan si sigues, que te establezcan incentivos positivos o negativos en función al cumplimiento de metas, de objetivos. Y en eso sí somos tradicionalmente frágiles. Pueden haber muchos documentos que se llamen planes, programas, pero en la realidad no son ni planes ni programas. Son documentos que siguen siendo todavía absolutamente generales. El problema en gran parte en el sector público y que no se pueden cumplir objetivos es la sobreregulación que hay. Hace poco alguien me comentaba y me decía, oye, ¿por qué el sector público, teniendo tanta esta necesidad evidente de que haya oxígeno, por qué el sector público se demora tanto en conseguir oxígeno? Mientras me acuerdo que había un cura en una zona del cono norte de Lima que había hecho una colecta con gente, había conseguido la plata y había logrado montar una pequeña planta de oxígeno. ¿Cómo el cura lo había podido hacer en 3 meses o en 2 meses? Creo que hasta en menos. Y el sector público al mismo tiempo no había hecho nada todavía. La respuesta está en las reglas que hay que seguir. El cura está trabajando con plata privada, donada. Puede disponer de esa plata como quiera, ¿no? Le puede comprar a quien quiera. Y eso le permite flexibilidad y actuar rápido. El funcionario público, pobre de él, que utilizando recursos públicos, decida a dedo a quién le compra. Lo botan y se va preso. Tiene que seguir una serie de reglas, tiene que ver de qué línea presupuestal toma los recursos, tiene que hacer estudio de mercado, tiene que hacer su proceso 4, 5 o 6 meses. Tanto así que es evidente que en esta época de pandemia, la época COVID, como le llamamos, se han tenido que sacar muchísimas normas excepcionales para permitir contrataciones de servicios, de bienes y de personal también. Porque las reglas normales eran tan engorrosas o había tanta regulación que nos hubiera podido pasar fácilmente un año de la pandemia y recién estaríamos contratando gente o recién estaríamos equipando hospitales. Y yo creo que lo bueno, si hay algo bueno de esta situación, es que nos va a permitir comparar qué ha pasado con las reglas antes de la pandemia y qué pasó con las reglas que hemos generado con la pandemia, para ver si efectivamente ha habido mal uso de recursos, si se han cumplido objetivos o no, y ver con cuáles nos quedamos. Porque así como hay una sobreregulación del Estado hacia los privados, mi opinión es que también existe una sobreregulación del Estado respecto de sí mismo, que amarra y que impide a los servidores públicos, a los que hacen gestión, tomar decisiones y actuar rápido. Bueno, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y claro, la proliferación de requisitos, procedimientos y trabas que funcionan hacia afuera, hacia el usuario, hacia el sector privado, funciona también hacia adentro, ¿no? Y entonces son entidades intrínsecamente trabadas, lentas, arrojadas, digamos, no pueden cumplir normas. Ahora, no pueden obtener resultados, digamos, y además no están orientadas a resultados, porque su lógica es interna, son grupos de interés, no trabajan digamos, no miran hacia afuera, miran hacia adentro, ¿no? Y ahora, esto tú decías que te miran por el cumplimiento de metas y no por el cumplimiento de normas, pero eso tendría que comenzar por un cambio en los objetivos y en la cultura de la propia Contraloría General de la República, ¿no? Yo me acuerdo que Nelson Schack, antes de ser Contralor, yo le he leído un documento en el que él decía que la Contraloría no debería ser auditorías de cumplimiento de metas, sino solamente de un porcentaje, sino que su mayor, digamos, actividad debería estar centrada en el análisis, en auditorías de desempeño, así la llamaba, es decir, de cumplimiento de metas, de resultados. Y sin embargo, él ha llegado a la Contraloría y no ha producido ese cambio. Aparentemente, hay internamente ahí una cultura muy fuerte, muy difícil de erradicar, ¿no? Camilo, no sé cómo ves este tema. Sí, Jaime, ahí también permítanme darles unos números que para nosotros son contundentes, pero comienzo con algo que Juan José lo mencionó, que es la evaluación por desempeño, y acá hay una cosa que existe una norma, lo más interesante es que existe, bueno, en este caso una norma positiva, una cuarta disposición complementaria de la Ley 29622, Ley Orgánica del Sistema de Control, que te dice, textualmente voy a leer solamente un párrafo,
en los casos que la legislación vigente autorice a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para determinada toma de decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Y continúa un poco más. Es decir, te permiten tomar decisiones si tu norma expresa lo menciona. Y si uno va a la ley de APPs, a la ley de inversión pública, te dice las opiniones, decisiones y actos realizados durante todas las fases de una APP, incluyendo modificaciones contractuales, que son las adendas, son inherentes al proceso de toma de decisiones de la inversión, por ende, se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios en concordancia con la disposición que les acabo de mencionar. Pero claro, cuando uno ve después los requisitos que la propia Contraloría, en lo que ahora le llaman, porque ahora efectivamente han pasado del control posterior, del énfasis del control posterior, al control concurrente. ¿Y en qué se ha convertido el control concurrente? El control concurrente se ha convertido, según los datos que tenemos, cuando hemos evaluado los controles concurrentes de la Contraloría en las APPs, el 89%, permíteme decir, 90% de las opiniones de la Contraloría son sobre criterios técnicos de los funcionarios. No me gusta la tasa de interés, no me gusta el ancho de la carpeta asfáltica, no me gusta esta cláusula contractual. Entonces, la propia Contraloría, en el 90% de las opiniones de una versión de contrato o una adenda, termina opinando sobre cuestiones que por descripción normal son decisiones discrecionales de los funcionarios. Imagínate cuántas variables hay en una APP. 200 variables. Como tasa de interés debe haber 200, 300 variables técnicas, económicas, jurídicas, y sobre esas 300 variables la Contraloría opina. Y obviamente lo que termina sucediendo, y lo estamos viendo el día de hoy, Juan José ha estado en Proinversión, es que cuando un proyecto antes demoraba 2 o 3 años en salir, el día de hoy, no te voy a decir que demore el doble porque lamentablemente no sale todavía. Entonces yo no sé si la palabra es el doble o el triple, porque como todavía no salen los proyectos, simplemente al día de hoy van más o menos demorando el triple. Hemos llegado a una situación en la cual ya ningún funcionario público puede tomar una decisión porque la Contraloría argumenta cuestiones que son inherentes a su propia función. Repito, la discusión de una tasa de interés. Y eso, para ir terminando, que si bien sucede, como repito, en el 90% de las opiniones de los informes de control concurrente, que ahora está tanto de moda, que generan que no se avance en adjudicar un proyecto, es peor en los informes posteriores, porque los informes posteriores, efectivamente, como dijo Juan José, lo que generan es la responsabilidad del funcionario. Y lo que hemos analizado también en los informes posteriores es que ahí donde la Contraloría opina distinto, nuevamente, de cualquiera de estas 100 variables al interior de un contrato, automáticamente genera responsabilidad administrativa, y no solo administrativa, sino penal. De los informes que hemos revisado, el 60% de los funcionarios nombrados, solamente leyendo cada informe, en cada informe aparecen 20, 25 funcionarios porque han participado en algo de todo el proceso, el 60% de los funcionarios nombrados termina con responsabilidad penal. Yo me refería es que esos problemas en el ingreso y esa necesidad de que tengan que entrar por concurso no está solamente en la Ley de Servicio Civil, sino está en todos los regímenes. Hay una norma general mucho más antigua, que es del año 2005, me parece, que se llama Ley Marco Empleo Público, que ya establece que el ingreso a cualquier puesto en el Estado, con excepción de los que estén calificados como de confianza, es por concurso. Entonces, así usted sea CAS, sea 728, o sea 206, o sea Ley de Servicio Civil, tiene que entrar por concurso. A lo que me refería yo en que eso es un defecto en cualquier régimen, es que en ninguno de los casos, o mejor dicho, en muchos de esos casos, en todos esos regímenes, se reportan y se denuncian que hay direccionamiento, que hay arreglos, que los exámenes no son los adecuados. A eso me refería. Y en el otro tema, vinculado a gestión de desempeño, eso tampoco es una cuestión privativa que nazca con la Ley de Servicio Civil. Ya desde el 2008, en el gobierno de Alan García, se dio un decreto legislativo cuando se quedó servir, donde se establecía un sistema de gestión de rendimiento. Lo que pasa es que nunca, lo que se han hecho hasta ahora,
son pequeños programas piloto donde no han participado más de 100 entidades públicas. Eso es una cosa que al margen del tránsito debería generalizarse también. Lo que quiero decir es que tenemos varios instrumentos que tenemos que utilizarlos y no esperar a que se implemente la ley de servicio civil para utilizarlos, porque tenemos esos instrumentos. Es cuestión de tomar la decisión y empezar a usarlos. Bueno, de acuerdo, entonces, pero digamos, esa actitud a lo que lleva es a dejar de lado la ley, la aplicación de la ley de servicio civil, o sincerarnos y decir esto no se puede aplicar y no se va a aplicar nunca. Entonces vayamos por otro camino, no sé, algo hay que hacer. Yo diría que hay que hacer las cosas en paralelo. Hay cosas que se pueden hacer desde hoy, ya, y lo otro es una implementación progresiva, ¿no? Son las dos cosas. Daniela, no sé si tienes algo que ya para ir terminando. Sí, bueno, sobre la ley de servicio civil también capaz que hay mucho como hemos conversado, el tema de las culturas que se forman dentro de las organizaciones, incluso, bueno, obviamente también del Estado, que son más complejas, y que una persona del servicio civil entre para tratar de hacer algunos cambios en esas organizaciones, me imagino que debe ser un reto bastante alto, porque ya esa organización tiene digamos, una forma de trabajar, unos incentivos buenos o perversos, donde esa persona, digamos, trata de incorporar algunas cosas externas y que al final, pues yo me imagino que no muchos deben tener éxito, ¿no? Entonces, incluso cuando la misma organización no participa de quizá esa elección, o no sé si es que lo hace, ¿no? Entonces sí creo que hay mucho trabajo que hacer ahí, porque creo que es fundamental la eficiencia del Estado y la gestión del Estado para que realmente se puedan distribuir y llegar a todos los servicios que mencionamos antes, ¿no? Hacia la población. Camilo, no sé si tú puedes redondear ya para terminar. Sí, no, a ver, yo quisiera, yo sí creo que deberíamos hacer un esfuerzo muy grande obviamente, en tratar de poner en práctica la ley del servicio civil. O sea, creo que el Estado debería hacer un esfuerzo, que coincido con lo que han dicho acá, es un esfuerzo gigantesco, pero hay que comerse el elefante por lo menos por pedacitos. Sí creo también que en ese camino tenemos que dar soluciones a problemas, lo decimos en nuestro informe de competitividad, a problemas álgidos del día de hoy. Tú tienes que dar para cierta cantidad de funcionarios de gerenciales, cierta plana dirigencial en ministerios claves, repito, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, deberías dar la posibilidad de que con un proceso meritocrático, quizás sin tener que esperar la implementación de la ley del servicio civil, que puede demorar, pero en ese camino poder darle al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Salud, decirle, bueno, estos dos equipos, y aquí me quiero cerrar en el tema de equipos, no solamente el gerente, sino ese director general con 10 o 15 personas abajo, que tengan un proceso meritocrático, un sueldo mejor del que están disponiendo ahora, y una estabilidad para que efectivamente no entre el ministro y lo saque, porque uno habla con cualquier funcionario público en países desarrollados y te van a decir, aquí el único que cambia es el ministro, que es el responsable político. La plana gerencial, la plana de directores, se mantiene con cambios de política, obviamente, pero se mantiene, el equipo sigue funcionando. Entonces, sí creo que deberían haber salidas puntuales. Elijamos 10 direcciones generales claves para el país, Dirección General de Concesiones en Transporte, Dirección General de Presupuesto en el MEF, Dirección de Inversión Privada en el MEF, Dirección de Medicamentos en MINSA, y esas 10 direcciones generales hagamos un proceso meritocrático para que entre el director con un equipo de 10 personas, que sea el que se mantiene y hace funcionar por lo menos esa parte que nosotros pensamos del Estado que debería funcionar mejor en el corto y mediano plazo mientras se implementa la ley de servicio civil. Creo que por ahí serían soluciones ad hoc. Bien, bueno, les agradezco muchísimo su participación. Podríamos seguir conversando porque este es un tema interesantísimo y además muy importante para el país, para el futuro del país, ¿no? Cómo avanzar hacia un Estado meritocrático, profesional, ¿no? Eficiente, debido a los ciudadanos y no debido a sí mismo. En fin, muchísimas gracias a Juan José Martínez, a Camilo Carrillo, a Daniela Delgado por su participación en la Cuadratura del Círculo. Y será hasta otra ocasión. Muchas gracias.